Segunda División. Perfecto. ¿Qué tal? Yo soy Yono y en esta ocasión estamos con Jorge e Iván de Infrance. ¿Qué onda, Yona? Hola. ¿Cómo están? Bueno, nos van a platicar un poquito de su historia y la de la banda y pues gente, si hay alguien que haya seguido estas entrevistas, se habrá dado cuenta que los menciono mucho y que me da mucho orgullo decir que son mis primos. En varias entrevistas han salido al tema. Muchas gracias, Yona. Gracias por tomarnos en cuenta. Aquí andamos. No. Y pues bueno, yo los conozco un poquito más, obviamente, pero pues también lo que nos van a contar es también para la gente que no los conoce o que está conociendo la banda por primera vez. ¿Va? Hecho. ¿Nos podrían contar un poquito cómo es que descubren la música de pequeños? Bueno, obviamente también yo conozco que su papá es músico y que yo creo que tuvieron muy a la mano la música, pero ¿cómo fueron esas primeras experiencias musicales para ustedes dos? Pues sí, como bien dices, nuestro papá es músico, Iván y yo somos hermanos, y sí, Yona es nuestro primo. Entonces, pues sí, nos conocemos ya desde chiquitos, desde siempre, y pues sí, mi papá, como mencionaba él, pues fue yo creo que el que nos inculcó, nos dio como esa parte, ¿no? Recordamos mucho, Iván y yo, de repente, como todos los domingos era empezar el día con alguna canción de algún grupo. Le gustaba mucho Santana, Gary Moore, o sea, con toda esa música crecimos toda la vida. Entonces, pues fue muy natural porque realmente no fue como querer acercarnos a la música, sino como que más bien la música siempre se acercó a nosotros y aparte yo creo que también ya lo traíamos, ¿no? Y pues así fue. Ese creo que es mi recuerdo como más antiguo, el escuchar esos grupos. Cuando era chiquito, pues de hecho no era solo los domingos, creo que era, como más lo recuerdo, pero era cualquier día de la semana. Entonces, pues sí, más bien la música siempre estuvo en la casa y pues fue así, yo creo que como el primer acercamiento que pudimos tener, pues a la buena música, ¿no? O a lo que al menos a nosotros, pues yo creo que nos gusta. Pues sí, totalmente. Pues tú sabes, Jonah, mi papá músico, él desde niños nos inculcó buena música, o sea, así de despertar con los Beatles, Queen, Kenny G, o sea, Earth, Wind and Fire, eso, pues sí, o sea, es una experiencia que sí nos inculcó bastante. Y y yo me acuerdo también que sí, al inicio, bueno, cuando estaban los cassettes, sí, también por ahí algunos primos nos llegaban a prestar, bueno, tú y a otros primos nos llegaban a prestar así que el cassette, que el disco, y también fue acercamiento, pero ya a bandas que nos empezaron a gustar. Digo, pues no sé, yo me acuerdo así de tener cassette de Oasis, ¿no? Hasta de Blink-182, por ejemplo, o sea, sí, eh, fue más o menos ese el acercamiento, primero con mi papá y después con primos. Sí, ahorita que Iván menciona eso, yo me acuerdo, Jonah, que tú un día me regalaste el de Deftones, el de White Pony. Ves que creo que hay dos versiones y creo que por ahí hay una confusión, seguramente tenías repetido el gris y me acuerdo que me lo regalaste y de hecho ese fue como mi primer acercamiento ahí con los Deftones, yo no los conocía, pues estaba bien morro y me gustó igual un buen, pero sí, como dice Iván, o sea, es que creo que en toda la familia, tanto pues, del lado de mi papá, contigo, y con mi papá, con mi tío también Jorge, que igual pues le late un buen la música, como el lado de mi mamá, o sea, siempre como que ha estado la música presente. Bueno, yo me acuerdo de ahorita que mencionan a la familia de mi tía, que bueno, que nuestro abuelo Jorge, cuando tocaba la guitarra, bueno, cuando se juntaban las familias, su abuelo Faustino y él también se echaban unas rolas, ¿no? Y su abuelo cantaba bien, tenía una voz bien grave su abuelo. Sí, y él era de otro estilo de música, él era como que muy espléndido con la música y a él le gustaban los boleros, o los tangos, y tenía muy buena voz, como que ese gusto, igual por la música, por ambas partes, como bien dices, de parte de mi papá y de mi mamá, sí nos inculcaron eso. Y ahorita que, bueno,
ustedes descubrieron el rock prácticamente desde el inicio, ¿no? Desde que lo escuchaban la música. Y hablando ahorita de los discos, ¿recuerdan ustedes cuál fue su primer disco de cada uno? Que no haya sido ni prestado ni regalado, sino que ustedes hayan buscado y se hayan hecho de él. Sí, yo me acuerdo de mi primer disco. Bueno, sí, primer cassette, sí, el que te digo que fue de mi hermano y compartíamos muchos. Bueno, era de los dos y era de Oasis, el de Be Here Now era un cassette. Pero disco, o sea, el primer disco ya fue un disco de Jumbo. Ese fue mi primer disco y era el de Dede y Ponle Play. Y yo lo compré bueno, pedí que me lo compraran mis papás, pues era un niño, pero por la canción de Rockstar de Jumbo. Ah, ya. Pero ya escuchándolo, no, o sea, sí, me gustó todas las canciones y todo lo que hacía Jumbo. Ese fue mi primer disco. Pues para mí igual fue ese cassette de Be Here Now, que dicho me acuerdo, creo que lo compramos en un viaje que hicimos con la familia a Poza Rica, no sé si te acuerdas. Ah, sí. Pasamos a una tienda ahí de música y no sé, pues ese cassette me llamó, creo que ya había escuchado hablar del grupo, no me acuerdo, el chiste es que lo compramos y ese fue como el primero. Y disco, la verdad no me acuerdo el primero, pero creo que fue de un grupo que se llama New Radicals, que estaba muy famoso ahí en MTV. Ah, sí. Creo que fue ese. Entonces, por ahí creo que alguno de Blink, donde sale la enfermera. Alguno de esos dos tuvo que haber sido, pero sí, el primero fue el cassette de Oasis. Y ya cuando pasan o tienen la oportunidad de asistir a un concierto, ¿recuerdan cuál fue el primer concierto al que fueron juntos o fueron separados? Puta, es que yo me acuerdo que el primero así fue uno de OV7, una madre así ahí en la Plaza de Toros, una cosa así, pero Sí. no, o no me acuerdo si fue otro Iván o tú fuiste a otro primero. Sí, no sé si ese cuenta, porque si éramos niños, nos fue mi mamá. Sí, yo Sí. también fui a ese, me acuerdo, OV7, estaba de moda y acá en Pachuca. Onda Vino, Vaselina, creo que todavía era una cosa así. ándale. Sí, era onda vaselina. Ajá. Y pero ya concierto en forma, yo creo que ha de haber sido alguno, no me acuerdo, yo creo que un Corona Capital tal vez, Gente. tratando de acordarme. ¿Sabes cuál fue antes de ese? Y estuvo también muy cagado porque te encontramos ahí, Jonah, el de Explosions in the Sky, ¿te acuerdas? Fue en 2007, septiembre de 2007, una cosa así. Y y pues ya andábamos, o sea, estábamos bien morros. Nosotros, tú tenías como 15, ¿no, Iván? Ajá. Y en la fila te encontramos así, o sea, no, el plan no era vernos allá, pero por ahí te encontramos en el de Explosions. Creo que ese fue el primero de una banda que decidimos ir a ver ya por voluntad propia, por así decirlo, ¿no? Pero entonces yo me acuerdo de uno, perdón, que era el Motorrocker, que creo que fue en 2006. Sí. Y es que es de los primeros recuerdos que tengo y ese estuvo buenísimo. Ese estuvo, Incubus, estuvo, Minus the Beer, creo que estuvo ahí. No, Este, no, esos güeyes no. Pero sí, Incubus, sí. Incubus, The Bravery, Porter, ¿cómo se llama? The Dandy Warhols, estuvo ahí, Austin TV, creo que los vimos, no sé si Falls. No. No, es uno que fue en el Estadio Azteca, ¿no? No. Fue en el Foro Sol, el Motorrocker. Ajá. Sí, pero creo que fue ese el primero, así digamos, como de música que realmente ya nos llamaba. Y a lo mejor en Pachuca, pues pudo haber sido alguno antes. The Killers, Incubus, Dandy Warhols, Porter, Bravery, Austin TV, Bengala, Los Dynamite, Niña, estuvo bueno ese. Yo creo que fue mi primer concierto, ¿eh? Yo pensé que hubiera sido alguno ahí en Pachuca. Sí, no, seguro en Pachuca fue primero alguno de Austin, alguno que armaste, seguramente que tú los llegaste a traer, o de repente llegaban a venir, o Homer Squill, igual, creo Ándale, que, ajá. creo que una vez tocó Homer Squill ahí por la colonia Doctores, ese también. Ya. Pero pues es que eran casi toquines, entonces no sé si ya entran como en la categoría de concierto, pero pues seguro fue uno de esos.
Bueno, seguramente la pregunta que viene bueno, es quién los influenció a hacer música, pero aparte de mi tío, ¿hay alguna otra banda que vieron y que dijeron, no, sí quiero hacer música un ratito? Pues en mi caso fue que en la secundaria había como un taller, pues de estos como de extra académicos, que era la rondalla. Entonces, ahí fue donde yo tuve mi primer acercamiento para tratar de ejecutar o tocar algún instrumento, porque aunque la música estaba siempre en la casa y mi papá pues ahí tenía sus instrumentos y de una u otra forma como que nos jalaba a ver, inténtenlo, eh, Ujú. realmente de mi lado no había interés, creo que la batería pues fue todavía más chiquito, pero bueno, de mi lado fue por la rondalla y ahí pues creo que el grupo que más me gustaba en la secundaria eran los Strokes, aunque realmente, bueno, no, sí, de hecho fue a través de tocar covers de los Strokes que decidimos hacer nuestro primer grupo, que no se llamaba In France, se llamaba Soma, o sea, y era el nombre de una canción de los Strokes y fue nuestra primer banda, pero de mi lado fue mucha influencia haber empezado a tocar la guitarra en ese momento y fue por los Strokes. Por Albert Hammond Jr. Ándale. Ídolo del George. Sí, toca chido, la verdad. Sí, toca, o sea, no sé si es mi ídolo, la neta no creo, pero o sea, tocan bien, o sea, el ritmo, no sé, aparte como que en la secu estás en esa etapa como de rebeldía o de desmadre o de, pues, no sé, y esos güeyes representaban muy bien como eso que a lo mejor uno buscaba, ¿no? Entonces no solo era la música en ese caso, para mí era también como pues, la narrativa atrás de lo que ellos proyectaban. Pero eso fue lo que a mí me gustó como para empezar a hacer mi propia banda. Fíjate que yo me acuerdo de así de tres bandas, una Blink-182, The Strokes y Austin TV. Blink-182 porque me acuerdo que estaba de moda en ese entonces y ahí sí estábamos muy niños, yo calculo, yo creo que 8 o 9 años, tal vez Jorge de 10 y yo de 8, y con un vecino, poníamos el disco ahí a todo volumen y con unas guitarras de juguete y yo ponía como unas cajas y unos sartenes, hacíamos como que tocábamos, o sea, como si nosotros estuviéramos dando el concierto así, nos imaginábamos eso y pues nos gustaba mucho y a partir de ahí, pues el vecino se compró su guitarra, George igual, yo también, bueno, mi papá me compró una batería porque vio como que ese interés a partir de ahí, pero era de que nos gustaba mucho Blink-182. Después la segunda, pues The Strokes. Sí, de hecho, Jorge tenía su banda en la secundaria con sus amigos y yo creo que iba todavía en la primaria, yo iba a pasar a secundaria. Se quedaron sin baterista y me invitaron a tocar con ellos. Y me acuerdo que era la canción que tocamos era una de Strokes, la de Hard to Explain. Y yo, o sea, yo no tenía como interés de tocar en un grupo, pero desde que ellos me invitaron, pues me empezó a gustar y empezamos a tocar más de The Strokes. Y sí, pues eso me gustó mucho. Y la tercera es Austin TV, porque pues eso igual en Soma estábamos tocando covers de Austin TV y eso fue como que lo que nos hizo perfeccionar nuestro instrumento, porque pues Austin TV son virtuosos. Y entonces son como que esas tres bandas para mí los que me ayudaron a adentrarme a la música. ¿Recuerdan cuál fue su primer instrumento? Bueno, obviamente ahí tenían acceso a guitarras, un sinfín de guitarras, batería, bajo, o sea, todo lo tenían a la mano. Sí. Pero, ¿cuál fue su primer instrumento propio? Igual y se lo hicieron ya, se hicieron de él ya después, ¿no? Pero, ¿cuál fue? En mi caso fue en la secundaria. Pues yo la neta sí había sido, o sea, como que estaba muy desubicado y a mí, o sea, me gustaba mucho una guitarra, una forma de la BC Rage, no sé si así como esta guitarra picuda, esa Sí. creo que fue mi primer guitarra, sí creo que esa fue la primera mía, porque sí, como bien dices, pues ahí había guitarras, entonces realmente no necesitaba tener una, pues mi papá me las prestaba, pero esa creo que se la pedía a los Reyes o a Santa Claus, no me acuerdo, y esa fue. Y ya de ahí me volví a comprar una ya como 5 años después. Pero esa fue en mi caso la primerita. Pues en mi caso, bueno, como comentas desde niños, ahí siempre estaba
pues en la casa de mi papá tenía su cuarto de ensayo y podíamos llegar y ahí estaba pues, la batería, la guitarra, todo, o sea, pero ya digamos que propio, a mí me compró mi papá una guitarra acústica chiquita cuando yo tenía 7 años. Ese fue el primer instrumento y pero pues era como todavía de niño, ya como, pues ahora sí profesional fue una batería y fue cuando tenía 9 años, igual me la compró mi papá, eso sí es algo que mi papá nunca escatimaba y hoy en día cuando se trata de música. Yo me acuerdo que yo le dije, oye, pa, quiero tocar la batería y en serio que no pasaron ni 2 semanas y fue, me la compró y ya estaba. Ujú. Y creo que también estabas en clases, ¿no? ¿Te metiste a clases o algo así? ¿O, Sí, o también. los dos se metieron? ¿O solamente Iván? No, Pues solo yo Iván. sí, sí, desde como de los 9, 10 años entré a clases de batería y percusiones ahí en la Universidad Autónoma con el profe Ricardo Vergara. Y pues ya, o sea, sí, sí, desde ahí, sí, ya perfeccioné la batería. Mi primer instrumento fue guitarra, que sí lo sé tocar, pero el que domino es la batería. Ok, bien, bien. Este, entonces, ¿cómo es que se animan a formar ya su primer banda juntos? ¿En qué año? Bueno, ¿qué año? No, igual y no en qué año, pero ¿en qué etapa de su vida la forman? Pues creo que sí fue como decía Iván, creo que fue entrando, en mi caso yo ya estaba en la prepa, Iván todavía estaba en la secundaria, y fue con esta de Soma haciendo covers de los Strokes, pues fue por ahí del 2005 más o menos, 2000, oh sí, 2005. Y pues era eso de covers, o sea, digamos banda ya en forma, porque a lo mejor antes era pues de desmadre juntarte con tus amigos y hacerle a la mamada, la neta, pero ya en ese momento sí fue como de, a ver, no, vamos a sacar la rola, vamos a juntarnos para ensayar y empezamos a salir a tener conciertos, bueno, no, conciertos, o sea, toquines, y pues ya ahí fue como cuando creo que lo hicimos de una forma, pues no sé si la palabra sea profesional, pero a lo mejor más en serio. Pero eso fue como digamos el primer acercamiento que fue con Soma y de covers, como dice Iván, empezamos con los Strokes y ya después creo que fue con Austin TV y ya de ahí fue que nos separamos, ¿no? ¿Y quién estaba en Soma? Aparte de ustedes dos. Pues en Soma estábamos Jorge, un amigo de Jorge de la prepa, Mario, y su primo de Mario, Saúl. Un saludo si llegan a ver esto. Sí, pues los cuatro empezamos Soma hace tiempo ahí. Yo creo que en mi recámara ensayábamos. Este, Empezábamos con covers, como dice Jorge, de The Strokes, y después fueron covers de Austin TV ahí en Soma. Más o menos como cuánto duró ese proyecto. Porque haciendo este ejercicio de memoria, Uh-huh. cuando yo tocaba como de 15 a 16, a mí se me hacía una eternidad, pero ya viéndolo para atrás eran como meses los que duraban mis bandas. Sí, sí. Pues como un año, ¿no, Iván? Como De un año a 2 años más o años menos. por mucho, ajá. Sí, más o Ajá. menos. Y sí, Y sí, teníamos varios toquines. Pues ahí seguramente alguno que vea esto se va a acordar ahí de los güeyes que tocaban las de los covers de las de los Strokes. cuando empezaron a tocar con Soma, ¿qué bandas eran como las referentes ahí en Pachuca? Y también cómo era la escena en la que ustedes empezaron a tocar. ¿Eran fiestas así caseras? ¿Cómo era, cómo fue ese empezar a tocar para ustedes? A ver, es que yo por ejemplo, no recuerdo. Haz de cuenta que la transición entre Soma y France fue muy rápida, entonces no recuerdo si era todavía Soma o ya era France, pero los que estaban así y que me gustaban mucho eran unos que se llamaban Eastwood. Ujú. Tú ya estaba Gumo también, Tejada también ya estaba. Este, UCC, pues obviamente nos gustan, bueno, a mí me gustan mucho, pero creo que ya fue un poquito más adelante. No, son las que me acuerdo con las que a lo mejor llegamos a compartir escenario ahí en los toquines, pero y antes con Soma en los covers, no, pues sí era tocar en fiestas así pues, de gente que ni siquiera conocíamos,
y pues casas así, o sea, no necesariamente era el escenario más grande, o sea, llegamos a tocar en fiestas de, pues, donde había máximo 10 personas, o sea, pues yo creo que fue un poquito de todo, los primeros, y a lo mejor después sí eran unos toquines donde le caía más gente, pero sí, de inicio fue, pues, sí lo recuerdo más como en casas, ¿no, Iván? Sí, pues el primer toquín literal fue en un terreno. Sí, pues ahí en el terreno pusieron un techito y ahí fue, con Soma, me acuerdo que yo creo que estaba muy nervioso, que yo ponía mi pie en el pedal y así, o sea, no podía dejar de mover, pues es que yo que tendría como 14 años, no me acuerdo, o sea, sí estaba muy niño, yo creo que menos, no Morro. me acuerdo, muy morro. Y yo de los que tal vez no mencionaste, sí me acuerdo de Eleven, que eran muy buenos porque hasta habían sacado su disco y nos gustaba mucho. Sí. Mallory también era de esos tiempos. Sí, es lo que de la siguiente pregunta era esa, ¿cómo fue esa primera tocada? Tocar en vivo por primera vez para gente. Ah, pues estuvo, no sé, o sea, sí, la verdad, yo soy una persona, o sea, ya a lo mejor a lo largo del tiempo me he ido desenvolviendo más, pero sí era una persona muy introvertida, penoso, entonces sí, a mí me llenaba de nervios pararme en un escenario y empezar a tocar. Entonces, pues no recuerdo yo cuál fue el primero, pero seguro yo estaba muy nervioso. Yo me estaba cagando de nervios de, pues, no sé, de que me saliera mal, de que la gente cómo me veía. O sea, que al final ya lo ves hacia atrás y dices, güey, o sea, pues les vales madre, o sea, pero pues uno en ese momento está ahí arriba del escenario, pues lo es todo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que recuerdo como mucho nervio, pero también algo muy gratificante, sobre todo cuando te bajas del escenario y alguien te dice, ah, güey, sonó chingón. No sé, como que eso te hace sentir bien, ¿no? De, bueno, pues no le estoy haciendo tanto a la mamada, algo estoy haciendo bien, ¿no? Pues fíjate que de esta historia del primer concierto, bueno, primer toquín, perdón, de Soma, está padre que ese fue el primero y el último de Soma literalmente fue ya ante muchas personas, Ah, que sí, fue antes de desintegrar Soma, fue en un concierto, un concurso de bandas ahí Plaza en Juárez. Plaza Juárez. Y estuvo muy padre porque nosotros nada nos inscribimos, no con la intención de ganar, o sea, sino de que nos escucharan. Y Ujú. tocamos puras canciones propias que habíamos nosotros inventado ahí después como de la experiencia que tuvimos de tocar Austin TV, hicimos 2 instrumentales Ujú. propias, las tocamos esas ese día en la Plaza Juárez, había muchísima gente, Ujú. y pues ya nosotros tocamos, nos fuimos y ya después nos enteramos de que ganamos el primer lugar. Sí, estuvo Y cagado eso. De estuvo muy... repente fue un mensaje así de, güey, soy tal para que vengan por su premio. Decir, ¿de qué Ah, premio? sí. ¿Qué? Ni sabíamos que había un premio, creo, ¿no? Exacto, sí. ¿Y qué Y ganaron? pues el primer lugar podías elegir entre una batería o abrir el concierto de los Jaguares. Pero estamos bien, güeyes, y elegimos la batería. Y Sí, que lo más cagado es que la vendimos y seguro la ocupamos para comprar chelas o una mamada así, o sea. Se la vendimos, por cierto, a una banda de puras mujeres que igual por ese tiempo andaba ahí pues medio de moda. No sé si la recuerdas tú, Yona, pero pues eran chicas. sí, salía a la luz porque eran puras chicas. ¿Pashmines? No me acuerdo, no recuerdo. No recuerdo, pero bueno, el chiste es que la batería, el premio, lo terminamos vendiendo y te digo, seguramente lo gastamos no, o sea, en vez de hacer algo con eso, pues más puras chelas o algo así. Y Sí, sí, sí. pero sí, bueno, de lo que me acuerdo de ese concurso igual es que ahí conocimos a otra banda que se llamaba Ella Dice, que Ujú. igual, o sea, era de chavos de nuestra edad y que igual tocaban covers de Austin TV y según yo igual tocaban sus canciones propias, o sea, sin que nos conociéramos, eran casi lo mismo que nosotros y pues ya digamos que ahí conocimos, de Ella Dice, ahí conocimos a Pepe, que él fue con el que hicimos Infrance, o sea, de la fusión de Ella Dice y de Soma se desintegraron y de ahí surgió Infrance, Y de ese Diego, último concierto. Y Diego Tenorio.
Sí, que él no, él estudiaba conmigo en la prepa, él no tocaba en una banda, pero pues ahí en la prepa igual como que traíamos ciertos gustos similares y fue ya que nos unimos todos. Y ya fue así como nació Infrance. Sí, y aparte el papá de Diego también tocaba, ¿no? O, no sé si siga tocando, pero sí. Sí, de hecho estuvo muy cagado porque yo cuando conocí a Diego, o sea, hay una anécdota chistosa porque su papá se llama Miguel Ángel. Entonces ahí en la prepa, y mi papá se llama Miguel Ángel, entonces en la prepa, un día va a mi casa o yo voy a su casa, no me acuerdo, y vi una guitarra que también tenía mi papá, o él vio que también tenía su papá. No manches, pues mi papá tiene una guitarra igualita, ¿no? Y luego un ampli igualito, no mames, mi papá igual, y luego otra guitarra igualita, y no mames, pues ¿cómo se llama tu papá? Miguel Ángel, no, pues no mames, sí, igual. Y estuvo muy cagado porque pues, en algún momento pensamos pues, que era el mismo, pero No no. será el mismo. Sí, 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 estuvo muy cagada esa anécdota, pero resulta que sí se conocían y ellos de chicos iban a tomar clases de guitarra con el guitarrista Real de 14 a Ciudad de México. Entonces, estuvo muy cagado que años después sus hijos, tanto de mi papá como el papá de Diego, pues nos encontráramos y hiciéramos una banda, así sin saber nada de la historia previa. ¿Cómo es esa transición de Soma a Infrance? Porque bueno, en Soma ya tenían sus rolas originales. ¿Esas rolas las pasaron a Infrance? ¿O No, cómo se dio ese cambio? pues ahí como dice Iván, conocimos a Pepe y como él también traía ese tema de rolas instrumentales, creo que mi primer acercamiento con una banda de rock instrumental, bueno, pues sí fue Austin, pero ya esa fue como la que te abre el panorama a conocer más de otros lados. Y creo que la que más personalmente a mí me gustaba en ese momento era 65 Days of Static. Y fue como lo que al menos a mí me influenció y Pepe también traía algo más o menos parecido, pues Iván igual estaba ahí, Diego igual, entonces como que fue lo que estábamos escuchando ya en ese momento, lo que nos inspiró para empezar a hacer algo como lo que al final terminamos haciendo. Igual me influenciaba mucho, por ejemplo, en Explosions, This Will Destroy You. O sea, fue como yo creo que la música que estábamos oyendo en ese momento, la que nos dio esa pauta de elegir como un camino y un sonido para Infrance. Pues sí, yo lo que recuerdo de los inicios de Infrance sí fue como, pues veamos que Pepe tenía mucho interés por la música y teníamos gustos similares, nos compartíamos ahí las bandas. Infrance sí desde un inicio surgió como algo que sí le dimos mucha seriedad. De hecho, yo me acuerdo que para Infrance, sí, pues yo ya me compré ya una batería, pero ya más profesional, ya para ese entonces. Y me acuerdo perfectamente porque así, de los primeros ensayos fue o al segundo ensayo de Infrance, salió nuestra primer canción así que hicimos así propia, porque Infrance sí era de puras canciones propias. Y pues sí me acuerdo porque se escuchaba muy bien y porque me acuerdo perfecto que usaba todos los toms, porque, bueno, la batería que compré era de 4 toms y sí es como que un sonido más profesional. Ahí, pues también, o sea, creo que Jorge ya también le empezó a meter un poquito más de producción a su equipo, o sea, como que todos lo empezamos a tomar con más seriedad. Y sí, o sea, llegó un punto en el que ya empezamos a ensayar al menos una vez por semana y ya de ley había siempre un toquín en fin de semana. O sea, sí, era algo que creo que nos empezó a ir bien porque lo tomamos con mucha seriedad. O sea, mucha seriedad en el sentido de que sí queríamos, pero también pues era de echar desmadre, o sea, también era como el objetivo de hacer el proyecto. Pero sí, ya como que le quisimos echar ganas, eso sí. ¿Y dónde ensayaban? ¿Ensayaban ahí en su casa o se movieron para otro lado? Ahí en el cuarto de Iván, al En el lado del... cuarto, pero justo por lo mismo, ya después, un cuarto que teníamos ahí en la casa que nadie usaba, lo convertimos en nuestro cuarto de ensayo. Le pusimos cartones de huevo así, lo forramos todo y ahí se convirtió en el cuarto de ensayo. ¿No era el cuarto del conejo o ese era otro? Chinga. No, yo creo que ese es otro. ¿O cuál es ese? Tenían un conejito atrás, ¿no? En la planta de abajo, hasta abajo.
Había un conejo, no me acuerdo. Sí, Balú. Ya, un conejo. Sí, tuvimos un conejo, ya me acordé. Sí, era por ahí, sí. Ándale, era su cuarto del conejo. Y la historia de ese conejo es trágica porque terminó con una muerte muy extraña. Pero bueno, ya es un tema para otro momento. ¿Qué le pasó? Pues no sé, No. algo extraño le pasó. No sé, es que, o sea, ya no fue en nuestra casa, fue en otro lugar. Pues ahí había como una especie de nahual o algo así raro que sí, Cabrón. es una historia muy extraña. Pero bueno, ya, para no desviarnos, ya me acordé del conejo, sí. Mira, yo me acuerdo qué le pasó a Balú. La que tú dices, estoy seguro que fue otro conejo, pero Ah, yo de Balú me acuerdo perfectamente que un día llegué de la secundaria a la casa de mi abuelita, le pregunté qué había de comer y había misiotes de conejo. Entonces, No. sí, no, pues entonces No. igual estuvo trágica, pero sí, igual y me confundí, pero ah, ya ubiqué al conejo. Bueno, pero ¿cómo era ese espacio? Porque pues cuando estamos morros pasamos horas ahí encerrados. Sí. Yo creo que era el pretexto perfecto para echar desmadre y para echar chelas. Y aparte para escuchar música, para pues, hacer música. Como dice Iván, el cuarto así físicamente pues no era tan grande, estaba rodeado de, bueno, nosotros le pusimos ahí cartones de huevo para este pedo del sonido, que no sé si ayudó, ¿no? Pero pues sí, era como el club para echar desmadre. Casi todos los fines de semana ahí andábamos o nos íbamos al toquín. Entonces era como nuestro espacio pues, para expresarnos, no sé. Creo que eso es importante también. O sea, parte de lo que buscábamos siempre era como un medio para expresar lo que traes adentro, ¿no? Entonces eso fluía padre. nos gustaba mucho Infrance porque era algo, sí, como un pretexto para juntarnos, pero que al final se convirtió en algo que hacíamos ya los mejores amigos. Infrance lo empezamos con Pepe González, pero ya, o sea, con el paso del tiempo, como que, o sea, decidimos, tanto él como nosotros, pues que él se saliera y entró Infrance Gael. Gael, pues él es, al igual que Diego, pues somos mejores amigos de toda la vida. Entonces, Infrance al final ya se convirtió en un grupo de mejores amigos tocando música. Entonces, pues imagínate, o sea, ya lo hacíamos como algo que nos encantaba, no nos pesaba, o sea, en serio que disfrutábamos mucho los ensayos, los toquines. Sí, ya, bueno. Y siempre han salido aquí al tema porque sí fue una banda que tenía mucha calidad, o sea, se notaba que ensayaban a madres, o sea, cuando estaban en vivo sonaba impecable y no solamente lo digo, no solamente lo digo yo porque soy su primo, no, porque también tengo primos que la neta nunca la armaron Que no suena tocando ni el cable. instrumento. Sí, no. Como el Charlie, mi primo, no. Siempre lo intentó, pero no, no, la neta nunca se le dio. Pero No, pues o sea, bandas como UCC, pues que son bien virtuosos, o sea, lo reconocen que era una banda que les gustaba. Ahorita que lo mencionas, nos pasaba algo como extraño cada que veíamos a UCC en vivo, porque que tocaban tan bien, o sea, pero tan bien, nos encantaba, que como que terminábamos bien bajoneados así de no manches, sí nos falta un buen. somos una mamada. Sí, así, no, Pero es que son un género diferente. sí, Sí, aunque traen influencias, yo creo que igual un poco de lo que hacíamos, pero sí, es un género diferente. Pero sí, como dice Iván, o sea, sí nos tocó que, pues, creo que todos los de UCC en algún momento se acercaron con alguno de nosotros y nos dijeron, tocan chido. O sea, para nosotros o para mí personalmente, que UCC sí aunque vi que ya no, ya se separaron, es una gran banda. Así como dice Iván, bueno, primero era un gran halago, pero después sí era como verlos, así como tocaban, y sí era como de, no, man, o sea, no, creo que no estamos en el camino correcto. Pero bueno, al final sí, como bien dices, son géneros distintos.
Y no solo ellos, por ejemplo, a mí también me gustaba mucho Eastwood, que no era un tema tan a lo mejor virtuoso, pero como que melódicamente estaba muy bien. Igual lo que tú hacías con Gumo, yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, Jonah, una vez me llevaste a un ensayo, yo estaba bien morro, ahí por Real de Sí, Niños. sí, Y sí. De hecho, ahí en esa casa grabó, grabó UCC el Apori. mm, qué cagado, porque me acuerdo de esa vez que me llevaste, y fue la primera vez que escuché música, como que siempre había querido encontrar un género que expresara lo que yo traía como que en mente, y cuando esa vez te escuché, me gustó mucho, porque creo que ustedes no eran instrumental, pero creo que no había micrófono, entonces se le echaron así sin Sí, voz, y la neta la música, o sea, los acordes, la melodía, todo estaba muy chingón, y fue como la primera, ese fue de hecho mi primer acercamiento a ver que había un género que sí se acercaba un poquito más a lo que buscaba, lejos un poquito de lo comercial, ¿no? De estas bandas de Strokes y eso que también influenció mucho en mí, pero al final como que estaba en una búsqueda de algo un poquito diferente, ¿no? En mi caso, muy personal. sí. Y creo que por esa fecha, ahorita me estoy acordando que hice una payasada. Te, te presenté a Cursive, a Ah, sí, Cursive. sí. Pero lo payaso es que te dije, mira, te voy a enseñar esta banda, pero no se la enseñas a nadie más. No, ya sé cuál fue, se llama No Knife. Ah, no, Knife. Oh, ok, ok. Eso me la rolaste y me dijiste, nada más esto aquí entre nosotros, porque no se chapalee, supongo. Mira Sí, nada más sí, que sí. payasada, güey. Sí me acuerdo de esa anécdota, estuvo muy cagado. Y Cursive seguramente igual me la enseñaste tú. Sí, porque venían en un compilado y de ahí la saqué. Sí. Pero bueno, con Infrance, ¿cuál creen o cuál fue el toquín más memorable que hayan tenido, que sea para cada quien? Pues yo creo que el toquín más memorable, sí, sí nos invitaron a tocar así fuera de Pachuca varias veces, Ujú, pero tal vez el mejor que era cuando estábamos como en nuestro mejor momento fue uno que tú nos invitaste, que vino a Colores, los trajiste al fotodescuento. ujú. Este, ¿quién más estuvo en ese? Estuvo UCC, igual. Mm. Estuvimos nosotros. ¿Gumo no estuvo en ese? No, 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 porque estábamos ahí organizando. Ya. Pero bueno, ese para mí como que, no sé, o sea, a pesar de que pues era un foro pequeño, tal vez no había tanta gente, pero siento, para mí como estábamos en nuestro mejor momento, ese para mí fue el más memorable, ese toquín. Sí, yo creo que para mí igual no fue para el que más gente tocamos, pero fue como creo que, como bien dice Iván, como que nos sentimos más a gusto. Fue Ujú. donde creo que mejor sonamos, más cumplidos recibimos, ya teníamos más rolas que nos gustaban. Entonces creo que sí fue ese, el más chingón, no el más grande ni el más a lo mejor importante, pero pues ese fue el que más yo creo que nos gustó a todos. Y justo el que yo recuerdo que hemos tocado ante más personas fue con Soma y fue en Tula. No sé si te Sí, acuerdas, porque sí. parte del premio de haber ganado el concurso de bandas en Pachuca era de que nos llevaban a cerrar eventos de la Semana de la Juventud. Creo que fue a Tula, no recuerdo si fuimos a algún Sí, otro lado, pero en Tula había muchísima gente. O sea, era como que el evento más importante, yo creo que del mes, o no lo sé. Y del éramos principio. los teloneros, éramos la banda que cerraba, imagínate. Entonces, Ay, sí, ahí sí era muchísima gente. Yo también estaba bien nervioso, yo tenía mis baquetas y así estaba de tanta gente que había, pero estuvo buena, estuvo bueno ese toquín. entonces, sí armaron varias fechas con el premio. O sea, sí se los llevaron. ¿Y cómo era? O sea, ¿iban solos o los llevaban los papás? ¿O cómo era la logística? En ese de Tula fue que nos llevaron los del Instituto de la Juventud, que fue los que organizaron el primer evento y los que nos dieron el premio. Ellos Ajá. nos llevaron a Tula, pero creo que solo fue ese lugar. O sea, ya no hicimos una gira o algo así. Sí, No, ellos dijeron que íbamos a hacerlo en otros municipios, pero no, sí, creo que nada más fue ese.
ya no nos cumplieron. Ajá. Pero sí, cuando llegábamos a ir a otro municipio a tocar, pues yo creo que como todos, ¿no? Pues era poner lana, nosotros poníamos pues la gasolina, las casetas, todo. O sea, al final, pues no, la neta nunca llegamos al punto en donde nos llegaran a pagar un solo peso. O sea, lo máximo era yo creo que llegar a algún lugar, nos daban chelas o, pues, no sé, de cenar, una cosa así, y todo lo demás lo teníamos que pagar nosotros. De música, yo he visto, porque pues, me gusta su música, que solamente hay en YouTube algunos videos. ¿Intentaron grabar algo casera, de manera casera o en algún estudio, o solamente es eso que está arriba en YouTube? Pues, ¿qué crees? Que lo que está en YouTube justamente lo grabamos. Diego tenía un celular, creo que era un Nokia, que tenía una bocina muy buena y así, o sea, con ese Nokia grabábamos algunas canciones. Hubo otras que grabamos, o sea, literalmente un micrófono lo conectamos a la computadora y así, o sea, un solo micrófono Para para todo. todos. Y sí, o sea, hicimos como que un disco que al final tenía como 6, 7 canciones. Nunca lo publicábamos ni nada porque pues, era cero profesional, pero algunas de ellas sí las llegamos a subir a YouTube. Sí tienen 2 que 3 vistas algunos. Y ya no tienen pensado, ahorita que ya tienen más recursos y igual y no más tiempo, pero que la industria ya está como cambiando, que son ahora sencillos, ¿no se les ha pasado por la cabeza grabar o ya es algo que ya dejaron en el olvido o como hobby nada más? O sea, acerca de Infrance, pues es que igual ya, por ejemplo, Diego ahorita está ya en Estados Unidos. Ajá. Se fue para allá y pues sí, ya está. De por sí, antes de que se fuera, estaba en Querétaro y sí, ya se nos hacía imposible ensayar. Entonces, pues así de Infrance, yo creo que sí, al menos en corto plazo está difícil eso, pero tal vez, quién sabe, en un futuro tal vez nos juntemos para grabar. Sí. Ahorita a mí lo que me está llamando la atención, o sea, como dices, sí, como que ya tomamos rumbos diferentes a la música, pero llega un punto en como que siempre regresas a ese punto que te gusta, ¿no? Entonces, en mi caso particular, como que quiero en algún momento retomar la música, no necesariamente con Infrance, pero pues sí, retomarlo, porque al final creo que es algo que traemos, ¿no? Nada más que por una u otra cosa nos alejamos un poquito del camino, pero al final por, por las circunstancias de la vida misma te regresa, ¿no? A lo que eres realmente, y la música es algo de lo que yo soy. Entonces, pues no sé, Infrance, como dice Iván, lo veo complicado, la neta creo que por tiempo y por distancia es complicado, pero pues a lo mejor más adelante algún proyectito por ahí, a ver qué pasa. Bien, bien, bien. ¿Y alguna otra banda que nos puedan recomendar con la que hayan tocado, que ustedes admiren, de la escena de rock en Pachuca, que nos puedan Recordar recomendar para que podamos nosotros platicar con ellos y que nos compartan su historia? que los Eastwood, no sé si ellos ya los entrevistaste Allá estamos, estoy hablando en con Edgar. pláticas. Sí. Pues ellos, o sea, a mí personalmente, pues me gustaba mucho porque era justo el género que, pues como que siempre me llamó la atención en ese momento. Pues no sé, tú Iván, ¿cuál recuerdas? Pues no, creo que, pues sí, nuestras favoritas ya, creo que ya las entrevistaste. Ajá, UCC, Gumo. Sí, sí, Humo. Tejada Inc. A mí sinceramente me latía un poquito más Tejada. O sea, Gumo me gusta un buen, pero Tejada sí era como todo el disco de memoria, o sea, estaba muy, muy chingón. Sí, Igual sí, igual. me acuerdo de un toquín que armaste ahí en Vicente Segura, en algo de los ferrocarriles. No, era Vicente Segura en un salón. Y presentaste, creo que tu disco de Tejada Inc. Y yo me puse a vender las chelas. Ah, fue en el de Gumo. Ah, ¿fue Humo? ¿No era Ajá. Tejada? Ah, Sí, sí. y estuvo bien chido, pero estoy agradecido de que no estaban tan fuertes las redes sociales porque mi cuñado se puso igual a servir chela
Sí, 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 está cabrón eso. Pero, o sea, digamos que de Pachuca, pues creo que son esas las que ya hemos mencionado. A lo mejor también si se nos pasa alguna, pues es porque no, o sea, sí había varias cosas muy buenas, pues sinceramente ya pasó un ratote, entonces, Sí. pues no recuerdo alguna otra. Bueno, yo sí recuerdo una que sí me gustaba mucho, eran muy buenos, pues Cumbare Niño. Ah, Pues ahí, bueno, sí. éramos también muy amigos de Ahmed, que en paz descanse, pero pues sí, ellos nos gustaban mucho, siempre los íbamos a ver. Sí, sí, está chingón. Ahorita que Iván mencionó como Areniño, había otro brother que se llamaba Mountain Tops in Caves. ¿Lo Ah, llegaste a igual. Ah, oír, no? sí. Sí, pues de hecho lo invité ahí a la Kodak a tocar. Y Ujú. estaba interesante ese güey porque su proyecto era de progras y en ese momento pues era difícil que alguien en Pachuca se dedicara a ese desmadre. Entonces estaba interesante, pues él pudiera ser Paco, Paco se llama, Pues igual y si puedo conseguir su contacto, porque sí, sí, me acuerdo que pues, lo jalé por eso, porque me gustó mucho su proyecto. su proyecto y yo tenía hasta su demo y lo escuchaba bien, bien Sí, seguido. sí, sí, sí. Ya está. Bueno, oye, una pregunta bonus, ¿cuál es bueno, para ti, Jorge, ¿cuál es tu guitarra favorita o de las que, de tu colección? Ujú. ¿Cuál es tu guitarra favorita que tienes? Y tú, Iván, ¿cuál ha sido, o igual y es la que tienes actualmente, tu batería favorita? Pues mira, yo no tengo muchas guitarras, tengo tres. Tengo una Les Paul, Ujú. Epiphone, tengo una SG igual Epiphone y una Telecaster, como la que tienes ahí atrás, Guinda. Ajá. Este, yo creo que la SG, pero ahorita ando retomando un poquito y tengo una guitarra acústica, y pues creo que esa, como que está más práctico, no tienes que hacer tanto desmadre para empezar a hacer algo así, la agarras y en chinga, porque es muy práctica, o sea, si de repente quieres tocar o, no sé, sacar algo, una idea, lo que sea, la agarras y ya sin tanto desmadre en chinga con la acústica. Yo creo que esa me Sí. late, sí, Yo, la neta nunca me acomodé con las acústicas, yo ¿no? pura eléctrica. Sí, sí tiene su diferencia. Es que esta no se la agarras y como que no tienes que ser tanto. ¿Pero es acústica o electroacústica? Es electroacústica, pero pues la ocupo así sin conectarla ni nada. Ah, ok. Está muy cómoda. Pero, Esa. pero el mango es como de eléctrica. No, es de cuenta que la ves y es una guitarra acústica, pero sí es electroacústica. Tiene cuerdas de nylon y todo, como una Ah, acústica normal. Ajá, pero pues está muy cómoda, muy práctica para hacer algo al momento. Esa. bien. Entonces. ¿Y tu bataca favorita, Iván? Pues bueno, la que tengo todavía hoy en día y ha sido de hace tiempo es una RMV. Este, Ah, pues igual me acompañó mi papá a comprarla. La verdad es que yo tenía un presupuesto más bajo y él me dijo, no, o sea, si te gusta esa, él me completó y sí, es una batería que hoy en día me sigue gustando mucho, es como color vino mate. ujú. Esa me encanta, pero así la que quiero en un futuro es una DW transparente, que esa me encanta porque una vez la vi en un concierto de Damars Volta. Ah, ya. Y desde que la vi, esa sí es como mi batería de ensueño, y pues ahí, si sale alguna promoción a meses sin intereses, igual y sí me hago una de esas. Y Creo ahorita que los lo de que. Baros también tienen una así, ¿no? Ah, sí. Ajá. Sí, pero ellos ponen su platillo hasta arriba, no sé si has visto. Ah, no, 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 no me he fijado tan así. Ajá. Y ahorita lo que ando viendo, lo que me está interesando es teclado, entonces, pues ahí, igual, o sea, bueno, tengo uno ahorita que igual mi papá me prestó desde hace tiempo. Un Yamaha PSR, y yo creo que pues por ahí si hago ahorita una inversión en corto plazo sería como en un teclado, algo por el estilo. Ya está. Ujú. Pues muchas gracias, les agradezco que hayan compartido un poquito de la historia de Infrance o Infrance. No sé cuál sea la pronunciación Pues como sea, adecuada. ni nosotros sabemos cuál es.
No, muchas Pero- gracias, Jonah, por tomarnos en cuenta. Gracias, y está ahí muy chingón lo que estás haciendo. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias porque sí, también desde siempre y desde los inicios, sí se ha visto que tú siempre has apoyado desde Arcade, que eso era 100% pues para promover la música, el rock, que nos has tomado en cuenta y que pues, siempre has tenido como que esa iniciativa, pues muchas gracias, se te reconoce mucho y se te Sí, agradece. qué chingón. No, neta, Jonah, te cuento igual otra. O sea, cuando era yo morro, iba en la secu, Ajá. siempre era como de, güey, el John es mi primo. Y así un chingo de gente te conocía, o sea, y porque siempre has estado ahí y te late, y qué bueno que esté reviviendo, aunque sea así, pues la escena que en algún momento hubo, ¿no? Entonces, pues sí, como dice Iván, reconocer que siempre has estado, pues de una u otra forma, presente en la escena de rock en Pachuca. Ujú. No, pues muchas gracias. Gracias por esas florecitas y pues estamos pendientes si alguno de los dos se anima a tocar o a retomar la música y tiene algún proyecto, pues aquí lo podemos compartir. Ya estás, Jonah. Muchas gracias. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Cuídate, Jonah. Bye. Gracias. Gracias, nos vemos.